tengo que hacer lo que haya que hacer para pagar. Usted decía hace apenas unos instantes que los congresistas lo dejaron solo, los congresistas del Partido Liberal, y que Gaviria siempre lo acompañó. Perdóneme, pero yo creo que no lo acompañó. No, dijéramos que durante la campaña siempre, en muchas ocasiones estuvimos juntos, en otros deliberadamente en distintos escenarios, siempre fue muy vehemente en sus discursos, en incluso manifestar que era el mejor de los candidatos. No, yo no tengo ningún reparo ahí, pero claro, el resultado final. Pero al final, cuando se iban conociendo las encuestas y cómo iban punteando, la verdad, él no volvió a aparecer con usted. Pues usted no, sabe no, que es así. yo hasta el final, eso no es así, no. Pero lo que primó, desafortunadamente, es el voto útil. Dijéramos que la política es así, y uno tiene que entender, ese es un juego duro y la gente busca sus oportunidades. Realmente lo que es muy preocupante es que prima en la política colombiana el acomodamiento frente a la defensa de unas ideas, porque finalmente yo lo que estaba haciendo era encarnando ideas que el Partido Liberal desde hace mucho venía alentando. Ahora, yo recuerdo muy bien esa entrevista que le dio a Yamida Mate en El Tiempo, Gaviria, donde dejó la puerta abierta y claramente demostrado allí, me pareció, y creo que muchos periodistas y la opinión pública lo leyó así, que a él no le molestaba Iván Duque, y fíjese que terminó en esa alianza. Sí, hay personas que piensan que en el lenguaje subliminal, pues que interpretaron que era como una autorización para prepararse ante una eventual derrota. Si uno la lee rigurosamente, pues se encuentra, él como director del partido tenía una misión, que era la de señalar el camino del partido. La mía era una misión distinta, que era tratar de ganar, obtener votos. ¿Cómo se interpretó esa entrevista? Sí generó, dijéramos, controversia. Incluso en el seno de mi propia campaña hubo personas que se molestaron. ¿Qué le decían? Pues que interpretaban que era como abrir la puerta a opciones futuras. Pero esas son ya discusiones pequeñas que realmente no me interesan, mi estimada. ¿En serio ya no le interesan? No, yo pasé por eso. ¿Quedó de amigo de Gaviria o no? Sí, claro, no tenemos una buena interlocución. ¿Y le parece bien que se haya ido a la campaña de Iván Duque cuando usted ni siquiera había pasado el duelo suyo? No, mejor dicho, casi nos vamos a acompaarlo nosotros a usted. Sí, no había terminado su discurso cuando él estaba ya con Iván Duque. No, pero esas son las características de la segunda vuelta. Para eso es eso. Mire, yo quiero despojar esto de esa consideración de tipo personal. Sí digo, primero, pues claro que es frustrante que se resignaron muchos de los liberales a cambiar de manera inmediata de bandera, incluso con estaciones de paso, porque algunos se movieron primero a la candidatura de Vargas. Y después... ¿Por qué le da esa risita, no? Porque es que Vargas echó el cuento. ¿Que también perdieron o qué? No, porque pensaron que él iba a ganar. Lo de Vargas, claro, por eso, sí, dijéramos que esa es la parte que sí, dijéramos, es la realidad de la política, pero es un poco triste desde el punto de vista humano y también ideológico, porque entonces de qué estamos hablando. Pero es muy gracioso porque Vargas logró mantener la fábula de que iba a ganar. Es que mucha gente realmente creía. En eso contribuyó de muy mala manera esa firma que se llama Cifras y Conceptos, porque mezcló encuestas con pronósticos. Esa es una responsabilidad ese es un juicio de responsabilidad que no se ha hecho, porque logró fabricar la tesis de que Vargas iba sobrado y mantuvo, dijéramos, en tensión la política, y frente al Partido Liberal, pues hubo una primera migración de liberales. Una fuga. Hacia Vargas, que luego entonces terminaron en Duque, como al final. Pero eso no habla muy mal del Partido Liberal y de la forma de hacer la política. No, de todos los partidos, sí, yo creo que habla mal de todos los partidos, porque repito, un esquema de segunda vuelta implica alianzas. Sí. Pero dijéramos la rapidez en deshacer posiciones enormemente importantes y que el partido, y en este caso el Partido Liberal, llevaba 16 años alentando y defendiendo, pues sí, son cosas demasiado sorpresivas y muestra que, francamente, hay una crisis en el sistema político, sin duda ninguna. La política no es de ángeles, eso tampoco. Hay mezclas de cosas importantes y también es el escenario de la peor vileza humana y de la indignidad humana. Se mezclan cosas. Pero, pues, es decir, lo que sí siento yo es que el sistema político colombiano está afectado por 1000 vicios. Uno, pues, esa inconsistencia, la volatilidad. Segundo, el efecto del dinero.
Yo tengo testimonios de personas que me dicen que hubo escaños en el Senado que costaron 20.000 millones. Yo me pregunto si alguien invierte 20.000 millones en un escaño pues para el Senado. Bueno. Lo que quedó claro también fue que usted no era el candidato del presidente Santos, nunca lo fue. Ah, sí, no, claro, eso sí estuvo siempre claro, ¿no? ¿Lo abandonó o qué? No, pues no tenía que abandonarme porque nunca fui su candidato. Pero nunca lo respaldó, Pero nunca uno, le dijo claro, uno su esperaría interés. jefe de la mesa de negociación por parte del gobierno en La Habana, 5 años moliendo allá, Trabajando guste o al no lado guste del el acuerdo gobierno de todo el paz, tiempo. lo que quieran, pero usted se gastó 5 años allá. Sí, pero yo no puedo cobrar eso para obtener apoyos de un presidente cuando uno lo que espera realmente de un presidente es que no intervenga. ¿Pero apoyó a alguien? Todo. Ah, no, al final dicen que estuvo más con el doctor Vargas. Esos son pequeñeces, Vicky, no nos detengamos en eso cuando hoy estamos... Yo estoy preocupado porque veo que es como si no hubiera transcurrido la etapa electoral. Estamos en la misma agresividad, las redes sociales en lo mismo, las baterías de las redes sociales tratando de destruir a las personas, no hay reflexión, hay muy poca reflexión. Luego sí tenemos que hacer un esfuerzo, primero todos los colombianos, hombre, bajémosle a esto, no para buscar unanimidades, pero sí para buscar la razón y no el fanatismo. ¿Sigue un país polarizado? Pero sin duda, y luego, dijéramos, yo espero que el doctor Duque pase de los eslogans de la campaña a gobernar, porque todos entendemos, las campañas son muy difíciles porque uno tiene que inventarse un eslogan que más o menos muestre lo que usted piensa, pero que simplifica demasiado. Entonces me parece que no es una buena cosa continuar con los eslogans. Por ejemplo, el doctor Duque insiste en que por el honor de las fuerzas militares, entonces los 18 meses, y ese descuartizamiento de la JEP, a mí me parece que es malo es para Colombia. Yo no quiero enfocar esta discusión como si fuera una resaca o la inercia de la campaña, no. Pero no, lo bueno es que hoy no hay la presión de la campaña, claro. Que usted está diciendo, yo me retiro de la vida pública en el sentido de ir a elecciones y eso, usted no va a aspirar más a la presidencia, no va a aspirar más a cargos de elección popular y eso le da una objetividad muy clara a la hora de poder conversar, porque siempre en campaña hay un interés y el interés son los votos. Entonces, lo que yo quiero es que nos salgamos de esa discusión de campaña, reflexionemos. El propio doctor Duque debe dar ese paso. A veces repite el eslogan de temas que él mismo sabe que son mucho más complejos de la manera como se están presentando. Y del otro lado también, porque el doctor Petro y las redes que lo apoyan, pues también estamos en un proceso como de vindicta, de odio, de fanatismo. Eso hay que terminarlo para que discutamos, sí. No es para la unanimidad, pero discutamos racionalmente sobre problemas que son extraordinariamente complejos y que es muy complicado tratar de simplificarlos. Lo que pasa con los cultivos ilícitos, lo que pasa con la jurisdicción especial, esa permanente insistencia en que nosotros convertimos el narcotráfico en delito conexo al de la rebelión, cosa que no es cierta. Entonces, hombre, discutamos con calma. Y cada quien mantiene sus ideas, obviamente, ¿no? Bueno, entonces lo invito a que hagamos una pequeña pausa en el tema de la campaña, que no lo voy a dejar ahí, porque yo sí le quiero preguntar por qué hubo esa derrota, pero no me vaya a contestar todavía. Entremos al tema de lo que hay hoy. Usted fue el jefe de la negociación en La Habana, usted se conoce de pe a pa el acuerdo, los acuerdos con las FARC, y hay una realidad, y es que la presidencia de la República la ganó el uribismo, la ganó Iván Duque con Marta Lucía Ramírez. Son ellos que estuvieron durante 8 años en la oposición, digámoslo claramente, el uribismo en la oposición, algunos entraron más tarde, lo que sea, pero estuvieron en la oposición y se ganaron la presidencia, y una de las banderas de su campaña fue hacer modificaciones a los acuerdos, doctor Humberto de la Calle. ¿Hasta dónde pueden llegar esas modificaciones o qué puede pasar con las modificaciones? Perfecto, sí, lo primero, lo has dicho muy bien, el doctor Duque ganó con la doctora Marta Lucía, eso hay que respetarlo, eso es legítimo y ese es el punto de partida. En segundo lugar, eso significa que van a gobernar, no faltaba más. Y en tercero, una cosa que sí tengo que reconocer, no ha habido engaño. Los anuncios que ha hecho el doctor Duque corresponden a lo que dijo en la campaña. O sea, no hay ningún truco. Él está diciendo lo mismo que lleva meses diciendo. Luego uno tiene que partir. O sea, la gente, los 10 millones de colombianos lo eligieron para eso. Sí, debe haber 1000 motivaciones, pero eso no importa. El mandato que él tiene es ese. Eso es incontrovertible. Sin embargo, yo sí creo que hay reflexiones que es necesario hacer, como tú bien lo dices, ya no con el ánimo de conseguir votos, sino de reflexionar sobre lo que le conviene a Colombia. Primero, la idea de
separar a los militares que voluntariamente quieran hacerlo de la jurisdicción especial y posponer durante 18 meses una reglamentación diferente, yo creo que es un error. Error que terminará perjudicando a los militares. Es que ahí es donde empiezan las distorsiones. Se dice, no, esos negociadores de las FARC sacrificaron el honor militar para darle gusto a las FARC y someter a la oficialidad a la misma jurisdicción de las guerrillas. Eso es exactamente al contrario. Mira, las ONGs de derechos humanos casi que universalmente piensan que los militares tienen mayor responsabilidad, que un Estado debe ser más severo al fin del conflicto con los militares. A eso nos negamos, precisamente cuando dijimos que la jurisdicción tenía que ser integral, era precisamente porque lo que les sirve a los militares que hayan cometido delitos es que haya una transición a través de una justicia que esté recubierta de la sombrilla del fin del conflicto, un conflicto de 8 millones de víctimas. Se trata de terminar eso, y eso termina protegiendo a los militares. ¿Usted cree que si la señora Besuda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, que se le vence su periodo del año entrante y en noviembre tiene que hacer una valoración de lo que pasó en Colombia, sobre todo con los falsos positivos? Los más vulnerables son los militares, no la guerrilla. Luego, el hecho de mantener la integralidad protege a los militares, y es exactamente al contrario de lo que se está diciendo. En segundo lugar, dice, no, es que ofendieron el honor militar. Mire, eso se llama carreta. Eso lo dicen algunos de los militares retirados. Nosotros no estamos hablando del honor militar de los militares heroicos y los policías heroicos, sino de unos señores que delinquieron. Los que cometieron falsos positivos son delincuentes. Luego ese no es el honor de la fuerza pública. Me da mucha pena. Esa es una manera de revestir de retórica algo que tiene enormes riesgos para la propia institución militar. Pero en segundo lugar, voy a abreviar porque yo sé que esto es el tiempo apremia en no, este pero tipo está de bien programas. porque sí nos interesa escuchar. Segundo, me parece muy preocupante porque despedazar la JEP para sacar a los militares que se quieran ir, ya es un más o menos despropósito que una persona escoja el foro judicial como si fuera el menú de un restaurante, ¿no? Pues unos se meten a la JEP y otros van allá. Eso es un poco exótico. Pero fíjese, eso va a significar que también vamos a terminar despedazando la verdad. Más allá de la discusión sobre la Comisión de la Verdad que pudiéramos hablar ahora, es la concurrencia simultánea de las distintas verdades de lo que ocurrió en Colombia, lo que permiten una narrativa para la reconciliación. ¿Qué va a pasar si una madre de Soacha le dicen, ¿cómo te parece que tu caso, eso va a ser dentro de 18 meses, en una jurisdicción que no sabemos cuál será o con un procedimiento que no sabemos cuál será? Es una discriminación profunda a las víctimas. Las víctimas de quienes decidan irse los 18 meses en blanco no van a tener verdad y tampoco van a tener reparación individual, que es una de las obligaciones de cada uno de los victimarios. Luego, eso me parece inconveniente para Colombia. Me parece inconveniente para Colombia el riesgo. Yo sé que hay personas que dicen, no, esos tipos de las FARC, eso hay que destruirlos. Piensan que lo que se debió haber hecho en La Habana era la batalla que no se ganó en el campo militar. Ese es un error. Porque si uno pierde de vista que el propósito es la reconciliación, destruir el partido de las FARC, dividirlo, eso no le conviene a la sociedad colombiana. Cuando uno le pregunta eso, y excúseme, le hago la interpelación a la gente del uribismo que tendrá la presidencia a partir del 7 de agosto de este año, pues lo que dicen es que los que están destruyendo el acuerdo, digámoslo así, son las FARC. Por el caso de Jesús Santrich, fíjese usted cómo está el caso de Iván Márquez, que no se quiere posesionar y anda por allá realmente escondido al lado del Paisa. Todas estas cosas que están ocurriendo que realmente pareciera, las disidencias, pareciera que no supiéramos en el país realmente qué es lo que está pasando con lo que quedó después de la firma del acuerdo de paz. Pero eso es absolutamente correcto en parte. Primero, si Santrich incurrió en actividades de narcotráfico, pues tiene que sufrir todo el rigor de la ley. Nunca hemos puesto eso en duda, yo no lo hice durante la campaña, y me parece que eso además estuvo explícito, clarísimo, las FARC lo sabían. Luego, claro, ese tipo de acontecimientos es muy malo, y terminan afectando el proceso. En segundo lugar, me parece, sin embargo, que hay que tener cuidado en la generación de la idea de que no se cumple, que puede ser revisado el acuerdo. Primero se dijo que para volverlo trizas, pero olvidémonos de eso, esos son temas de campaña, no volvamos a eso. Las modificaciones
envían un mensaje muy malo y fomentan las disidencias, con toda honestidad y objetividad. Puede que parte de las disidencias sea porque tienen contactos con el narcotráfico, porque no les interesaba realmente la paz. Siempre tuvimos eso en mente, yo lo dije en múltiples intervenciones, pero si a un guerrillero le dicen que se van a modificar los acuerdos, modificación que puede ser esencial, por ejemplo, en lo que tiene que ver en la participación en política o en la reincorporación a la vida civil, eso por lo menos aceptemos los colombianos de que termina fomentando las disidencias. Eso es aquello a lo que yo le temo. Por eso digo, el problema no es con el secretariado. Humberto, ¿hay que actuar con miedo o hay que actuar con decisión? Digamos, frente a esta cosa que es tan compleja, que tenemos un grupo que en todo caso entregó unas armas y firmó un proceso, pero pues ha venido ocurriendo mucha cosa y hay muchos problemas también por la indecisión del gobierno de comprometerse realmente con el posconflicto y hacer las cosas a tiempo y rápido y en el momento que era. Digamos, aparte de eso, ¿a usted no le parece que no se puede seguir actuando frente a las FARC con miedo, con temor? Ya está bueno de que, ay, siento que entonces que el plebiscito, entonces si gana el no, entonces se van al monte, que no sé qué, que entonces que si no tenemos por qué actuar más si les gusta o no les gusta. ¿No le parece que ya fue el Estado o el gobierno pues muy generoso con ellos? Bueno, lo primero, no, yo digo que no hay que actuar con miedo, tampoco con venganza, ¿no? Lo que hay es que cumplir lo pactado, por dos razones. Primero, porque el pacto corresponde al Estado colombiano y no solo al gobierno, en la medida en que fue refrendado por el Congreso siguiendo las instrucciones de la Corte Constitucional. Hay quienes se molestan, claro. Sí. Dicen, ese fue el gran conejo, ahí está la trampa. Hoy hay un acuerdo. Lo que en mi opinión le conviene a Colombia es mantener el acuerdo. En materia de implementación me parece que hay mucho para hacer. Yo quiero recordarle. ¿Mucho para hacer o mucho que no se ha hecho por parte de este gobierno? Además de lo que no se ha hecho, sí, claro. No, pues es que usted hoy se sienta en su cama cuando se levanta y piensa, miércoles, yo no pensé que este posconflicto fuera a ser así como fue, por lo menos de parte del gobierno. No, yo sí creo que hubo fallas, omisiones. No hubo la agilidad y la presteza suficiente, nos enredamos o se enredó el gobierno en múltiples burocracias, y hay francos incumplimientos del acuerdo, eso es evidente. Pues es que mire, hasta está en Estados Unidos allá hablando el señor Marlon, ¿cómo se llama? Marlon Marín. Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, y está contando además que se estaban sacando plata de la Paz, o sea... Por eso, todo eso es aterrador. Inadmisible. No, pero aterrador. De quinta. Por eso lo que hay que hacer es el compromiso, en mi opinión, de cumplir el acuerdo. El gobierno nuevo ha propuesto hacer unas modificaciones. Yo quisiera esperar a ver en la práctica cuáles son. Yo no quiero anticiparme a responder, repito, como si siguiéramos en campaña. Sí, ¿no? sí. Hay que esperar a que el doctor Duque convierta los eslogan en realidades y allí podremos opinar. Hasta ahora, esos anuncios que ha hecho me parece que son preocupantes y que son riesgosos. Utilizo la palabra riesgosos. Pero hay que abrir un compás de espera. Yo no creo que haya que empezar, pues... a dar palo desde ya. Pero ya hice una afirmación sobre los riesgos de despedazar la JEP, sobre todo para los militares. El tema de la Comisión de la Verdad es extraordinariamente importante. Aquí hay dos caminos. Ahí vi un columnista en Semana que decía, ¿a quién se le ocurre esa idea demoníaca? Óigame la palabra, demoníaca de una comisión de paz. Así es muy difícil discutir. Si una cosa se le califica de demoníaca, hola, porque no usamos el lenguaje con cierta sindéresis, hombre. Uno puede tener dos tesis. La de quienes dicen las comisiones de la verdad lo que dificultan es la reconciliación. Esa es una tesis, eso sostiene. Hay un libro que es de un señor que se llama David Reef, que dice contra la memoria. Hay quien pueda sostener legítimamente la Comisión de la Verdad es una mala idea, perfecto. Pero en la medida en que se ha ido generando la idea de que es parte de los derechos de las víctimas, y esa es la idea que se ha incorporado en Colombia, pues me parece que le están colgando objeciones que no tienen fundamento, sobre todo lo que ocurrió con los militares retirados cuando plantearon el tema de la seguridad nacional. El tema de la seguridad nacional no está en riesgo porque el acuerdo fue bien realizado. Lo que tiene que entregar el gobierno, las fuerzas militares, son archivos en tanto no comprometan la seguridad del Estado. Eso está clarísimo. Es más, hombre,
los gringos que son tan prácticos, ¿qué es lo que hacen en esos casos? Todos lo hemos visto. Entregan el documento y hay una cosita que se llama Flumaster, una vaina que pinta de negro, y borran lo que es seguridad nacional. Esa es una discusión ficticia. Nadie va a cometer el error de entregar problemas que arriesguen, por ejemplo, la situación estratégica con Venezuela. Eso a nadie se le ocurre. Pero tampoco podemos caer en la idea de que, sobre pretexto de la seguridad nacional, queden en la impunidad muchos actos que cometieron miembros de la fuerza pública. Es que ese es el elemento central. Si uno no acepta que aquí hubo un conflicto y que hay distintos victimarios y que todos deben responder, pues estamos en la olla, porque en el fondo, así no lo confiesen, hay personas que piensan que alguna parte de la violencia era buena, la que me convenía, y que la mala era la otra. No, así no va a haber paz nunca en Colombia. Y que las FARC también se comprometan y de verdad cuenten la verdad. Pero yo le quiero preguntar, doctor Humberto, sobre lo que dijo el presidente Santos en estos días. Las FARC no están obligadas a decir las rutas del narcotráfico. El tema de las rutas y las personas nunca quedó por escrito. No, nos sorprendimos por eso. Nunca aceptaron que eran nos narcotraficantes. contaron en verdad que se estaba hablando del tema del narcotráfico con la FARC, porque Juan Manuel Santos era el quien decía que la FARC era el cartel más grande de narcotráfico en el mundo. La redacción, si tuviéramos incluso tiempo, la pudiéramos buscar para que esto no sea especulativo. Las FARC tienen la obligación de contar la verdad integral. O sea, rutas y Todos todo, y los personajes elementos que narcotraficantes contribuyan de la a TAR. generar qué fue lo que pasó, claro. ¿Y entonces será que el presidente Santos no se sabe ese pedacito del acuerdo o qué? Ahora, el otro tema que sí me parece que... No, pero antes de que se me vaya del narcotráfico. Las FARC están en la obligación de contar la verdad integral de todos los delitos que cometieron. ¿Eran un cartel de narcotráfico? No, exacto. Entonces ahí viene... Pero eran No, o le no eran, pregunto. Humberto. Pues te estoy tratando de contestar. Sí. Por favor. Si me das tiempo. Mire, ese es un tema que no se puede simplificar. Esa es una de las simplificaciones que me parece que no son convenientes. Permanentemente se dice, los señores negociadores le dieron carácter conexo al narcotráfico. Eso no es cierto. ¿Qué ocurrió en Colombia? Primero, me retrotraigo a la época de Justicia y Paz, del arreglo con los paramilitares. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dice: cuando la actividad anexa o haga parte de lo que se llama narcotráfico, el narcotráfico son muchas cosas. Empezó con lo que se llamaba el gramaje, que era el cobro de un impuesto, ayudar al transporte, vigilar campos, repeler a la fuerza pública. Eso tiene 1000 vicisitudes y variantes. La Corte Suprema dijo, refiriéndose a los paramilitares, por eso esto es tan importante que lo miremos con calma, sin eslogan, dijo, las actividades relacionadas con el narcotráfico que contribuyeron a la formación de las autodefensas deben recibir el mismo tratamiento jurídico. Incluso yo esto lo discutí con el doctor Álvaro Uribe, después del no, y le dije, es el mismo criterio que estamos empleando frente a las FARC. El miembro de las FARC que se dedicó al narcotráfico para enriquecerse en beneficio personal es un narcotraficante y ese es un delito común y no puede tener ningún tratamiento distinto al de un narcotraficante cualquiera. Pero eso es distinto a entender que en la rebelión, en la guerra, se utilizan métodos ilegales y uno de ellos, para efectos de la financiación de la guerra, era una fuente de financiamiento que se utilizó con propósitos rebeldes. Eso es lo que tenemos que entender y hay que distinguir, porque entre otras cosas le quiero decir a usted, ahí el doctor Duque dio dijéramos una señal de entendimiento de esta circunstancia y dijo, bueno, dejemos eso para el futuro, para lo que sigue. Ojo, eso puede hacer imposible un acuerdo con el ELN. Además, en materia jurídica y ética es un contrasentido. ¿Cuál es el delito? ¿Es un delito más grave matar que narcotraficar? Claro, en la escala de valores humanos, por favor, eliminar la vida de una persona. ¿Cómo es posible que yo permita que el homicidio se entienda conexo a la rebelión y que luego diga que el narcotráfico, que es un delito menos grave, no? No, perdóneme, aclaremos Pero, los temas. Humberto, eso lo puede entender la gente desde otro punto de vista, porque el narcotráfico, quien narcotrafica y produce droga, al final pues termina matando gente. Pues sí, pues pero, quien consume... No, pero sí, claro, son delitos, es que nadie lo ha negado y nosotros nunca dijimos que el narcotráfico era una conducta plausible. Lo que dijimos es, el que se enriqueció con el narcotráfico, pues es un delito común, repito, y no puede tener ningún tratamiento especial. Pero si uno no involucra en la noción de la rebelión unos delitos, porque la rebelión es ilegal de principio a fin,
Es ilegal de principio a fin, pero uno tiene que darle un tratamiento que permita una justicia transicional, porque de lo contrario lo que no queremos es paz. Sí, el problema es que estos eran rebeldes, eran narcotraficantes, asesinos, extorsionistas, secuestradores. Claro, porque es que creo que todas no son sé qué me actividades falta. Pero lo que quiero decir es con toda seriedad, tranquilidad y sin déresis, pensémoslo dos veces. Sí. Si esa tesis prospera, no habrá forma de lograr un acuerdo con el ELN. No habrá forma. Luego, ojo. ¿Usted sí cree que tienen voluntad de paz? No, yo no sé, puede que no. Han sido remisos siempre, pero lo que uno no puede es negar esa posibilidad, sobre todo cuando la argumentación es correcta. Es una argumentación que arranca de la Corte Suprema de Justicia. Yo estoy casi a punto de hacerle una confidencia. Señor, cuando hágala. yo le expresé esto al doctor Uribe, ¿sabe? El doctor Uribe, ojalá ahora pues, bueno, ya él me sacó de la red y tal, me dijo, estamos de acuerdo. El tratamiento de acciones como el gramaje, cuando era para utilizarlo en la rebelión, tiene que tener un tratamiento distinto al de un simple delito común de un fascineroso que termina narcotraficante para enriquecerse. Esa es una discusión razonable, ¿por qué no la damos con calma? Yo creo que tenemos la razón. No le cerremos caminos a las posibilidades de paz. Oiga, hice una investigación sobre el uso de las palabras porque Google ahora permite eso. La palabra menos usada en todo esto es reconciliación. Hablamos de penas, de lesa humanidad, de crímenes de guerra. ¿La idea del gobierno? No, la gente, hombre, estoy hablando de las redes. ¿Pero no le parece que eso era pedagogía del gobierno? No, pues esa también es otra discusión importante. Yo se la oí incluso al doctor Fajardo, que decía, no, eso del acuerdo estuvo muy bien, pero no se hizo pedagogía. Uno de los elementos centrales de este tipo de negociaciones es un grado de confidencialidad y un manejo cuidadoso de la información. Lo hicimos de manera impecable, yo nunca improvisé, leía documentos, cuidábamos las palabras. Hay una serie en Netflix muy buena sobre la guerra de Vietnam. Yo quiero que la miren quienes nos están Ahora oyendo. que tiene tiempo usted ahora que está tengo viendo tiempo, porque ahí aparece de qué manera las verdaderas negociaciones sobre Vietnam no eran las que aparecían en la prensa. Era el señor Kissinger escondido en la confidencialidad de las conversaciones. Pero no me contestó la pregunta que le hicimos. Por eso, cuando se dice es que no hubo pedagogía, no. Lo que quieren algunos decir, porque me lo han dicho, es, y Márquez hablaba todos los días y usted callado como una ostra. Y entonces yo respondo, a ver, la hipótesis de convertir el escenario de La Habana en una pelea personal de Márquez y de Lacalle hubiera sido ruinosa. Al contrario, lo que hicimos fue contener nuestra voz para salvaguardar el proceso y tener éxito como lo tuvimos. Pero esa no era la pregunta anterior era si las FARC habían sido un cartel de la droga o no. Las FARC están compuestas de distintas actividades y propósitos. Allá hay narcotraficantes puros y duros y hay que castigarlos. Y no tienen derecho a ningún tratamiento excepcional. Y hay una utilización de elementos cercanos al narcotráfico que pueden involucrarse dentro de la rebelión. ¿Para qué? Para que vayan a la JEP. Es que porque se parte de la base de que la JEP es impunidad. Ahí lo que va a haber es sanciones. Claro. Por eso, ya que usted está hablando, usted que está hablando de la JEP, y es muy importante su opinión. Las FARC, los jefes de las FARC deben hablar de narcotráfico y contar la verdad de su participación en el negocio del narcotráfico ante la JEP, ¿sí o no? Claro, eso no tiene duda. Claro, eso no tiene duda. Deben hacerlo. Pero claro, el acuerdo, creo que es como el artículo 13, si no estoy mal, habla de verdad integral con todas las características de lo que ocurrió. Pero, el presidente nos dijo otra cosa, que es lo que va a confusión. Ojo, pero no podemos partir de la base de que solo las FARC dan su versión. No, eso es otra discusión. Que los demás, no estoy respondiéndole a ustedes dos, sino para que los oyentes entiendan. Por eso el tratamiento de integralidad de la JEP es fundamental. Romper esa unidad es un error y el pato lo van a pagar los militares. Si seguimos por ese camino, eso va a perjudicar más a los militares que a las FARC. Pausa en la pausa. Y es, ¿cómo quedó con Sergio Fajardo? No, muy bien, sí, yo le tengo mucho respeto a Sergio. Yo creo que él cometió un error grande, en mi opinión, que fue la primera invitación mía, que le hice 3 veces públicamente, para que hiciéramos una consulta el 11 de marzo. Eso hubiera cambiado el panorama, en mi opinión. Pero no, yo le reconozco un gran liderazgo, un volumen de votos impresionante, y me parece que hay un elemento para la política futura que es el centro. Y lo que hicimos, en mi caso particular, yo voté en blanco,
y no me arrepiento, por mucha madera que me hayan dado. Las baterías petristas de las redes, eso pues venían a destrozarlo a uno. No me arrepiento. ¿Por qué? Porque en esa polarización el primer damnificado fue el centro. Le fue pues obviamente mejor a Sergio que a mí me fue realmente muy mal, pero había que preservar una masa crítica desde el centro del espectro político. Eso va a ser muy importante para el futuro. Por eso yo voté en blanco, porque me parece que los dos caminos para Colombia no eran los convenientes. Yo sigo creyendo que la opción de centro era la conveniente y confío en que salidos de este fanatismo, es que aquí lo que hay es barras bravas. Lo que hay es barras bravas y no seguidores ideológicos. Cuando salgamos de esto, si logramos, tiene que florecer de nuevo el centro. Entonces yo siempre pensé que el voto en blanco era como esas... ¿no ha visto usted en los jardines que hay ¿cómo se llaman eso? El solarium, pues, donde tienen las maticas cuidándolas para que cuando estén más grandecitas entonces se puedan sembrar. Hombre, bueno, eso tiene un nombre. Ya la matera, yo no sé qué sea. No, hay que cuidar el centro. Por eso a mí me pareció que ese voto en blanco, en mi opinión, yo lo que fue consecuente con mis ideas, y creo que Sergio también. Siempre dijimos, ninguna de estas dos vías es buena para Colombia, y yo lo sigo pensando así. Usted dice que Sergio Fajardo se equivocó en la decisión de no ir a la consulta. Sí. Como usted lo propuso. Él, cuando lo entrevistamos, obviamente medio de la campaña, lo que decía era que el error había sido al final, cuando ellos más o menos se habían quedado como con los crespos hechos. No utilizó esas palabras, pero como con los crespos hechos, porque usted al final, como que el café, después del café, ¿se acuerda? Que como que sí se iba a dar, pero al final el Partido Liberal no lo dejó a usted. Bueno, entonces sí, eso es... Y Gaviria no lo dejó. Es muy interesante eso porque, a ver, en efecto, son dos etapas distintas. Cuando yo gano la consulta interna del liberalismo, gano con un mandato que estaba en la papeleta, en el tarjetón. Decía, voto por fulano de tal para que sea candidato del liberalismo o vaya a una consulta interpartidista. En ese momento, estamos hablando de diciembre del año anterior, eso era totalmente legítimo y no había duda sobre eso, que es el momento en que yo lo invito. Es más, en el ambiente del Congreso Liberal estaba que eso iba para una consulta, incluso muchos decían con Fajardo. Ese es, dijéramos, el primer escenario, que es donde yo creo que hubo un error, porque él simplemente no aceptó y dijo que el Partido Liberal que estaba lleno de corruptos, etcétera. Bueno, el segundo evento, yo quiero recordar lo siguiente. Cuando nos sentamos al café, lo primero que le dije fue, Sergio, esto depende de dos cosas. Uno, de la legalidad de una decisión a estas alturas, y eso tiene que resolverlo el Consejo Electoral, y consultemos al Consejo Electoral. Y dos, quien representa al Partido Liberal es César Gaviria, no soy yo. Luego, hay dos elementos que tenemos que llenar en este esfuerzo a partir de este café. El Consejo Electoral dijo, no, eso se podía en diciembre, pero ya no, porque ya inscribieron las candidaturas. Usted se imagina si hubiéramos seguido adelante en una cosa claramente ilegal, porque la autoridad es el Consejo Electoral, que además significaba 40.000 millones devolver, pues, imagínense, pues. Y luego, pues el Partido Liberal, el doctor Gaviria tomó esa decisión. Cuando el doctor Gaviria decidió anunciar ya formalmente después que se apoyaría la candidatura del doctor Duque, yo hice un comunicado donde dije, no estoy de acuerdo. Ahí es cuando dije, yo personalmente voy a votar en blanco. A mí no me compromete la decisión del liberalismo de apoyar al doctor Duque. La entiendo en un ejercicio de segunda vuelta, pero sigo creyendo que ninguna de estas opciones era la que le convenía a Colombia, pero bueno, eso ya es de clavo pasado, ya ganó el doctor Duque y hay que entenderse con esa realidad. Y fíjese que ya ahí uno entiende un poco cómo estaba usted distanciado del partido, porque usted terminó votando en blanco y ellos terminaron acompañando a Duque. Sí, eso es al igual que César Gaviria, que ni lo nombraron, el doctor Duque el día que ganó las elecciones ni lo nombró, ni lo saludó, ni le agradeció, ni nada. Después hubo un videíto, pero ese día borrado. Esa reflexión me parece muy interesante porque yo me la he hecho también. Es posible, yo lo admito, que dijéramos los postulados de mi campaña eran, primero, defensa de la paz, segundo, recuperación del viejo lenguaje hacia la equidad, que se fue perdiendo en Colombia y que el Partido Liberal lo perdió también. Entonces era recuperar algo que venía del pasado, pero que es la mayor urgencia en Colombia. Este es un país inequitativo. Esto no es viable mientras no tomemos en serio ese tema. Ojalá el doctor Duque y su gabinete entiendan que eso no lo puede dejar de lado. Y tercero,
la lucha contra la corrupción política y contra la mermelada. Luego, sí es posible que muchos liberales, en la cúspide del Partido Liberal y en la cúspide parlamentaria, hubieran pensado en sus adentros, no, este no es el candidato que nos sirve, yo reconozco, a lo mejor ahí había una dualidad. Ahora, lo que es curioso es que la base liberal también me abandonó, porque eso pues no fue solo los congresistas. ¿Y por qué? Yo creo que allí ocurrió un fenómeno, y es que el doctor Petro tuvo la habilidad de recoger muchas de las banderas liberales y, dijéramos, esa base se unió también al tema del voto útil. En segundo lugar, en la élite intelectual, no solo del liberalismo, sino de muchos independientes que venía apoyándome, también tomó mucho cuerpo el voto útil. Decía, no, votemos más bien por Fajardo, que va mejor en las encuestas, encuestas. De la calle no va a llegar. Bueno, eso pues tiene cierta legitimidad. ¿Y por qué la gente lo dejó solo, Humberto? Por eso es lo que estoy diciendo. Pero no los políticos, la gente, la que va y vota. Es lo que estoy diciendo. Cuando hablo de la base me refiero mucho liberalito que estaba conmigo. Ah, ya le entiendo. Unos dijeron, me gusta más Petro, o es más audaz que de la calle, o cualquier cosa, y hubo un drenaje de votos hacia el doctor Petro. Otro, digamos, clases medias, intelectuales, mucho periodista que estaba conmigo, dijo, no, vámonos más bien con Fajardo. Y claro, del otro lado, el doctor Vargas Lleras, con la idea que hábilmente vendió de que él era viable, cuando no lo era, pues también movió liberales hacia esa candidatura, sobre todo congresistas como estación de paso. Eso es como en el metro. Ustedes no han visto que en el metro hay que hacer conexiones, entonces uno se baja en una estación para coger otra línea de metro. Sí. Y eso fue lo que pasó aquí también por parte de algunos congresistas liberales. ¿Y entonces usted se varó? Pues claro. Siguiendo con el ejemplo del metro. Sí, ahí quedamos. ¿Por qué si Humberto de la Calle hizo el acuerdo de paz, por qué termina ganando un candidato de la oposición? ¿Por qué en Colombia ganó la presidencia un candidato de la oposición y no un candidato que fuera más afecto a todo lo que se firmó en La Habana? Pues yo creo lo siguiente, pues obviamente que esto exige investigación social más profunda. Uno no debería precipitarse sin constatar esto en la realidad, mediante mecanismos científicos de saber qué fue lo que pasó, pero por intuición yo pensaría lo siguiente. Primero hubo una campaña de descrédito de lo que pactábamos en La Habana. Y ahí estaría hasta dispuesto a admitir, ya es un tema que tratamos antes, de que a lo mejor no fuimos capaces de tener el antídoto suficiente para esa tarea de desprestigio que estábamos entregando al país, el famoso castrochavismo. Cuando a mí me decían castrochavista, a mí realmente me daba risa. Y ahora hay quien dice que Santos era miembro de las FARC y que se llamaba Santiago desde hace no sé cuántos años. Hombre, por Dios, eso es risible, pero caló en ciertos sectores. En segundo lugar, ¿qué creo yo también? Entre el 91 y hoy, las circunstancias del conflicto cambiaron. En el 91, Constitución, artículos 12 y 13, nadie puso en duda, nadie, se votó unánimemente el ingreso al Congreso sin cortapisas, la modificación que fuese necesaria para la reincorporación de las guerrillas. Después viene narcotráfico, el uso del secuestro, aberrante, inhumano, insoportable, intolerable. Luego se fue cargando el ambiente de un odio profundo contra las FARC. No, pero el ambiente ya estaba cargado de un odio profundo contra las FARC. ¿Le parece poco 50 años de maldad? Sí, pero le estoy diciendo, señora, que en el 91, pese a ese odio, había más comprensión de que se trataba de una rebelión y que había que buscar una salida. Le insisto, léanse los artículos transitorios 12 y 13, hombre, eso fue aprobado por unanimidad en una constituyente donde estaba todo el mundo. Entonces, nadie ponía en duda que los señores que dejan las armas entran al Congreso. Entonces déjeme hacerle una pregunta. Si Santos y Uribe no se hubieran separado, ¿no estaríamos en esta discusión frente al acuerdo de paz? A mí no me gusta siempre... la otra vez hicimos este mismo ejercicio contigo. La pregunta de si hubiera pasado tal, que hubiera pasado X. Eso es una pendejada, perdóneme la palabra, porque es que las cosas ocurren como ocurrieron. Yo en aquel entonces te dije que tenía un librito que aquí lo tengo en mi teléfono que se llama What If, que lo que quiere decir es que hubiera pasado sí. Entonces, bueno, si Hitler en vez de abrir el frente oriental se hubiera concentrado en Gran Bretaña y después de derrotar a Gran Bretaña se volteaba hacia Rusia. Sí, pero no ocurrió así. Bueno, entonces le compro esa teoría, pero le digo, ganó la oposición porque había un descontento inmenso con lo que ustedes hicieron. Eso sí, le compro su teoría, pero tratando de buscar razones por qué gana Iván Duque, al margen de que sea un buen candidato, lo que sea. Sí. No, eso no. Sino, ¿por qué ganó la oposición? Hablemoslo en general, la oposición. Quiero seguir en esa línea, porque estoy tratando. Primero, un elemento
de desprestigio de lo que se hizo, que caía en terreno abonado siempre. Mira, las encuestas cambiaban. Las encuestas iniciales, cuando nos fuimos a La Habana, apoyaban el proceso, pero nunca dejaron de ser altísimo el negativo de la participación política y de la necesidad de que se fueran para la cárcel los miembros de las FARC. Eso siempre estuvo por el 75%, 80%. Nosotros éramos conscientes de eso. A mí alguien me dijo, ¿y entonces para qué se metieron en lo del plebiscito? Eso tiene otra explicación en términos de legitimidad. También habrá cualquier explicación malévola, no importa. Pero lo cierto es que aún a sabiendas de que eso era muy negativo en la sociedad colombiana, confiamos en que la presentación completa, con sus ventajas y desventajas del acuerdo, nos daría el voto por el sí. Finalmente no ocurrió. A mí antes me parece mucha gracia la votación que sacó el sí, ¿sabe? Oiga, yo lo miro como Maturana, al revés. Porque es que era casi imposible. Pero pero no le parece que ya a este punto donde no hay campaña y no hay nada, ustedes podrían hacer, o usted pues en este caso, como un mea culpa. ¿Qué hicieron mal? Algo tuvieron que hacer mal. Por eso sigo, entonces. Porque no puede ser todo culpa de los otros. No, por eso. Vamos por partes. Primero, campaña de desprestigio. Segundo, cae en terreno abonado por los errores de las FARC. Tercero, acepto la invitación. Quizás eso de la pedagogía haya sido nuestra gran falla y nos faltó voz para explicar lo que estábamos haciendo. Y lo que siempre escuchamos de impunidad, porque de verdad no hemos visto a ningún jefe de las FARC en la cárcel y muy pronto no se verá, o por lo menos con una restricción de libertad. No, pero claro que sí se verá. ¿Por qué dice que no se verá? ¿Por cuándo? Si dejan funcionar la JEP, es que ese es el otro problema. Pero yo no me quiero desviar porque quiero decir una cosa antes. Dejémoslo en pareja. El otro es el error de las propias FARC. Error monumental. Cuando pensábamos que iba a haber una discusión rápida, ellos se dejaron, voy a utilizar esa palabra de origen argentino que se funciona en los tangos, se dejaron engrupir, se dejaron seducir de la libido del micrófono. Y entonces, por estar permanentemente recuperando, quizás, no me arrepiento de nada. Recuperando su presencia en los medios, empezaron a mover, a correr la fecha del acuerdo. Eso fue un error, porque fue lo que fue permitiendo dos cosas, que se mezclara con las campañas electorales, y ahí viene el tercer elemento, porque entonces el plebiscito era un plebiscito sobre muchas cosas para la gente. No era solo sobre la paz, sobre la reforma tributaria que ya se veía venir, sobre el doctor Santos. Se mezclaron demasiadas cosas. Y eso es producto de la decisión equivocada de las FARC de demorar la negociación excesivamente. Vuelvo con el tema que planteaste, Jairo, ¿no? Esa es otra de las maneras de mirar las cosas. Cuando se dice que va a haber impunidad, yo no comparto eso. A mí me parece que no se ha entendido el sentido de las sanciones restrictivas de la libertad. No se ha entendido. Ese es el tipo de sanción que tiene más énfasis en la reparación que en el castigo puro y duro. Claro, la gente le dice a uno, hay que llevar a Márquez a la cárcel. Una pregunta que va a ser seguramente objeto de, me van a tirar huevos y corridos y todo pero eso. Dígalo. ¿Usted creemos verdaderamente, sinceramente, que el problema de la guerra y la paz se resuelve llevando a Márquez y a otros a la cárcel de la Picota? No, yo creo que no. Eso es una visión demasiado superficial. En cambio, lo que pactamos, sanciones restrictivas que implican que las FARC y los demás responsables le dan la cara a sus víctimas, se trasladan a ese sitio, de donde además se desprende que el tema de la participación política de quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad es ficticio. Bueno, pero ese entonces el problema no... ha sido que eso ha tardado mucho tiempo, Humberto, claro. Porque lo cierto es cuánto... No, pero perdóneme. Sí. ¿No? ¿Cuánto hace que se firmó el acuerdo? Entonces, en 2016, sí. ¿Cierto? Perdóneme. ¿Cuándo fue lo del Teatro Colón? Septiembre del 2016, ¿cierto? Y Timochenko sigue tranquilo. Candidato presidencial. Iván Márquez está escondido con el país allá. Maravillosa pregunta. Pero el viernes se van a posesionar algunos con un proceso de narcotráfico. Claro. Es que es el secretariado en el Congreso. Maravillosa pregunta esa, porque lo que habría que preguntarse es por qué ocurrió eso. El acuerdo lo que decía es que el 23 de febrero tendría que estar funcionando la JEP, el acuerdo. Sí. 23 de febrero del 2017, y luego nosotros sí previmos que no debía haber limbo. ¿Por qué ocurre eso? Por muchas razones, porque aquí no quiero yo entrar a rasgarme las vestiduras como si estuviera en campaña. Yo no estoy en campaña. Seguramente una responsabilidad, demoras, pongamos, probablemente del gobierno, las propias FARC que tienen el vicio de estar negociando. No le ponga probablemente a las demoras del gobierno, demoras del gobierno. Excúsame, termino. Sí. Miembros del Congreso y particularmente los opositores
y dificultaron la discusión, para utilizar una palabra suave. Recordemos que la ponencia estuvo engavetada varias semanas. Entonces, lo que no podemos en Colombia es lamentar el hecho de la demora y luego atribuirle al otro sin mirar la viga en el ojo propio. Aquí hubo múltiples responsabilidades que produjeron un efecto negativo que no fue el previsto en el acuerdo. En el acuerdo sabíamos que el 23 de febrero del 2017 tenía que comenzar las FARC para que estos señores primero fueran a las FARC antes de que se cristalizara a la JEP. Pero imagínese, el gobierno tenía las mayorías, ¿cómo no iba a poder hacerlo? ¿Faltó liderazgo? No, pues es decir... Algo faltó. No, pero cuando se demora varias semanas por decisión de un presidente de una cámara una ponencia, ¿es un problema de liderazgo del gobierno? Yo no sé. ¿Está hablando de Rodrigo Lara? Sí. Es que había... O sea, de Germán Vargas. ¿Se acuerda incluso que al final ni siquiera ¿Germán Vargas? Sí, pero claro. ¿Pero y usted no dijo que en últimas ese era el candidato del presidente? Yo no sé, eso habrá ¿Qué que... dijo? Él más o menos era el que decía eso, pero lo cierto es que más allá de lo que decía, que eso no tiene importancia, esta discusión no tiene importancia. El doctor Vargas fue vicepresidente y contó con la mayor chequera del gobierno durante todo el tiempo de su ejercicio. Esos son los hechos objetivos. A mí no me parece que valga la pena regresar a este Déjeme hacerle, como ya estamos terminando y usted tiene un compromiso, déjeme hacerle unas preguntas muy concretas para respuestas muy concretas. ¿Se equivocó eligiendo como fórmula Clara López? No, yo no creo. No. Clara López es una persona que alguien me dijo, Clara López tiene corazón de obrero en una mentalidad liberal. ¿Cómo ve a Petro en este futuro inmediato? Pues tengo preocupaciones. Primero, yo insisto en que no estoy de acuerdo con la visión que tiene Petro de la forma como debe conducirse el país. Yo no estoy de acuerdo. Sobre todo su talante. Me parece que hay demasiado énfasis en lo personal y yo prefiero el liderazgo colectivo. Yo soy un liberal. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es convencer, etcétera. Bueno, pero ojo, ese capital político que es enorme se puede dilapidar si él se coloca en una actitud agresiva y de permanente obstruccionismo. ¿Lo estás diciendo así? Me parece que yo lo que creo es que primero esperemos a que el doctor Duque comience a actuar de verdad. No nos detengamos en los eslogans porque es como si no hubiera terminado la campaña. Y en segundo lugar, me parece que tiene que administrar esto con una gran sindéresis y si no lo hace, eso se le puede escapar muy rápidamente. ¿Qué le dice Iván Duque? No, yo lo que le digo es felicitaciones, ganó, eso es legítimo, tiene derecho a gobernar, no ha engañado a nadie porque lo que está haciendo es lo que dijo, pero yo sí haría un consejo, no simplifiquemos problemas que son complejos y que él en la presidencia se va a dar cuenta de su complejidad. Y la respuesta no me parece que sea continuar en una dinámica simplemente propagandística. Y oiga los que van a estar en desacuerdo y acepte. Ese es lo que necesitamos, un entorno de respeto a las ideas de los demás, no el unanimismo. Un error suyo, un error en todo este proceso, uno. No, pues eso sí me parece como muy difícil, ¿no? ¿No lo encuentra? No, puede... ¿Lo ha pensado? No. Sí, ¿No lo ha pensado? No, hubo decisiones, vuelvo al cuento de Hitler y Rusia. Sí, no, pero no me lo eche otra vez. Entonces, si no me quiere responder esa o no la ha pensado, ¿qué le dice Iván Márquez? No tiene que regresar al Congreso. El gobierno tiene que brindarle garantías. Si delinquió, pues está en la olla y la lleva. Si no delinquió, pues los colombianos también tenemos derecho a vigilar eso y a preservar el proceso. Y eso debía hacerlo desde el Congreso. ¿Y lo mismo para Jesús Santrich? Santrich tiene que responder por los actos que supuestamente cometió. Y eso no tiene duda. Ahora, la JEP dirá cuándo fueron. Esta es la vieja discusión que ya dimos aquí mismo. Sí, pero... A Márquez yo le pido que regrese al Congreso. Me parece que eso es lo que le conviene. ¿Usted duda de las informaciones que recogió la DEA? Digamos, ¿desconfía de la información que entregó Estados Unidos? No, yo no tengo por qué desconfiar, no lo sé, ni siquiera sé cuáles son las informaciones, porque eso pues es secreto y tal. Lo que sí creo es que había un ministro en la época de César Gaviria importantísimo, era un tipo importantísimo, era una de las estrellas del gabinete, y en las discusiones más difíciles pedía la palabra, entonces uno decía, caramba, entonces él decía, señor presidente, recomiendo tener cuidado. Eso que es una tontería es lo que yo estoy diciendo, tengamos cuidado. Yo no estoy diciendo que dudemos o no, pero ahí se están creando
unas circunstancias que yo creo que los colombianos tenemos derecho a examinar. ¿Y le gustó lo del sometimiento? ¿Lo que se está planeando para que se someta al Clan del Golfo y todo lo demás? Sí, me parece que ese es el camino, no negociación, sometimiento. Sometimiento colectivo puede ser una cosa mucho más cercana a la realidad que sometimiento individual, y ojalá lográramos salir adelante con eso. Eso es lo que permite decir es que, hombre, más allá de todas estas discusiones, Santos sale con un legado muy importante para el futuro. Yo creo que eso van a terminar reconociéndoselo. ¿Y le quiere decir algo a Uribe? ¿Que lo desbloquee? No. No, Eso, ya es no que le yo importa. me voy a salir del Twitter y todo eso, porque esa insultadera, yo ya no estoy viendo eso. ¿Está harto No, de eso? Yo lo que le quiero decir al doctor Uribe es lo siguiente. Yo siempre defendí su primer gobierno, tuve reparos en el segundo, creo que le hizo un bien a Colombia en su política de seguridad democrática. Me parece que debería estar cobrando las ventajas que se derivaron, porque eso incidió en lograr que las FARC se fueran a una mesa de conversaciones. Y aun cuando hay ideas completamente distintas entre el doctor Uribe y yo, no veo por qué no podamos conversar como lo hicimos durante 138 horas. Estuve discutiendo con el doctor Uribe y su gente a raíz del triunfo del no. Pero al final se sintieron conegiados. Sí, pero ¿cómo le parece que, por ejemplo, ahora que yo sostenía la tesis de que en el terreno de la implementación puede haber un encuentro, lo dijo hasta Timochenko? ¿Cómo será? Timochenko dijo una cosa que prestémosle atención. A ver. No entremos en esa vaina del castrochavismo y de insultar y tal. Dijo, primero, reconozco el triunfo del doctor Duque. Óigame lo que está diciendo un señor que estuvo en la guerrilla. Pero tampoco puede decir lo contrario, si ganó. No, es que no es el hecho de los votos, sino el reconocimiento y la legitimidad. Es que ese es el punto. Pero, doctor de la Calle, ¿le puedo decir algo? ¿A quién le importa la legitimidad que dé a un presidente de Timochenko? Importa que entonces ya no hay una guerrilla. Porque unos señores que decían que el sistema político había que envolverlo y tirarlo a la basura, ahora dicen, yo reconozco que usted triunfó. Segundo, no toque los acuerdos. Y tercero, porque no hablamos en el terreno de la implementación. A mí me parece que eso es positivo. Y porque en el marco de la implementación el doctor Duque puede abrir discusiones, puede haber cosas mejores en la implementación, pero yo personalmente sí insisto en que la forma como se negoció y los equilibrios internos del acuerdo no los deberíamos tocar. Es falta la palabra empeñada y es la generación de riesgos de posibles nuevas formas de violencia. Doctor Humberto de la Calle, pues para cerrar, simplemente decirle que ojalá el Partido Liberal le ayude con la cuenta, que el expresidente César Gaviria también, pues el partido se eche la mano al bolsillo, no se mande la mano al drill, porque usted no se hizo candidato solo. Y le voy a decir, yo siempre, tal vez en medio de la campaña, algún día en alguna entrevista se lo dije, tal vez no lo hubieran metido en esa friega, mejor no hubiera sido candidato. Usted me lo dijo una vez, sí, también, sí. No valía la pena de pronto, porque si no iba a tener el respaldo, si había tanta situación adversa, pues tal vez lo mejor hubiera sido no serlo, ¿no? Pues no sé, pero es que esto es una cosa de amarguras y también de consideraciones para uno muy conmovedoras. La más conmovedora para mí, bueno, muchas, pero sobre todo la vaca, ¿por qué? Primero, es la experiencia más exitosa en lo que en inglés llaman crowdfunding, que es las pequeñas donaciones de 20.000 pesos para una causa. Eso abre un antecedente muy importante para el futuro de la política de Colombia. A veces me da tristeza cierta mezquindad y atacan eso. Pero, segundo, eso fue una iniciativa limpia de unos jóvenes y ahí está el informe de auditoría. 2 auditorías, una mira la legalidad y otra mira donación por donación, que no vaya a haber errores en en esas listas de lavado de activos, etcétera. A mí me parece una cosa muy linda, como me conmueve cuando hay personas que lo abrazan a uno, lloran, hay personas que han llorado en mi presencia por el tema de la paz. Un médico dijo en Armenia esto, a ver, me dijo, doctor, yo voy a votar por Fajardo, no voy a votar por usted. Yo soy médico, pero usted ha salvado más vidas que yo, porque hubo 3.000 personas que estarían muertas en la dinámica que traía el conflicto. Desde el cese de fuego bilateral no hay un muerto en la confrontación con las FARC. ¿Usted siente que eso el país, es lo que le llena a uno? ¿Y usted cree que hay una parte del país que ha sido desagradecida con usted? Es que uno no debe decir que alguien fue desagradecido, porque eso suena como plañidera. No, yo entiendo, aquí hay 17.000 complejidades. Yo lo que le pido a este país es, hay un libro de Sartre que se llama La Edad de la Razón. Volvamos a la edad de la razón. Dejemos el fanatismo, oigámonos, hombre. Uno tiene que entender que tenemos diferencias, pero que podemos ir buscando caminos. Y que ahora el presidente va a ser Iván Duque, y que lo mejor es que le vaya bien para que al país le vaya bien. Sí, eso sí es correcto, y el señor tiene el derecho a gobernar y punto.
No hay discusión sobre eso, ¿no? Doctor Humberto de la Calle, ya mismo voy a aportar a la vaca, ¿todavía se puede? No, eso se cerró ya. Ya se cerró. Sí, ya se cerró. Ya están revisando los números. Le agradecemos mucho por estar con nosotros en la W. Nos pasamos de la pausa, pero creo que valía la pena. Gracias por escoger este espacio para hablar por primera vez después de todo lo ocurrido. Y de todo se aprende, imagino que aprendió de lo que es, usted que lleva tanto tiempo metido, usted me decía en una entrevista, entrando y saliendo de la política, pues usted que lleva tanto tiempo en contacto con los políticos, ahora conoció mejor la política en esta campaña. En sus luces y sus sombras, y sobre todo también en los escenarios de la traición y de las malas prácticas, ¿no? ¿Lo traicionaron? No me diga nombres, pero ¿lo traicionaron? ¿Se sintió traicionado? No, pues usó el lenguaje que usábamos en Campo Hermoso, mi barrio, cuando yo estaba chiquito. Se voltearon. Se voltearon. Sí. Lo traicionaron. Estando Eso es una traición política. Pues uno sí esperaba por lo menos que lo hicieran con más suavidad, ¿no? Oiga, ¿y esto le arrancó momentos tristes, digamos? No, la campaña fue muy dura. Yo no tanto triste, sino pues a veces tensionantes. Yo siempre me cuidé de no odiar, no odio a nadie. Hoy se va sin odio. Pero tranquilo, finalmente hasta me quité ese piano de encima. Yo a veces siento cierta ternura por el doctor Duque en la que se metió. Entonces, yo estoy tranquilo, me voy a la academia, un poco al periodismo, a la vida que tenía en otro momento, tranquilo y muy sereno, pero preocupado por Colombia. Porque si seguimos como si aquí las redes fueran a determinar la medida del odio y del futuro de este país, estamos vaciados. Eso sí hay que superarlo. Y se abre de las redes. Por lo que sí, porque es que eso, pues, hay quienes dicen que no, que debería seguir cultivando eso, pero por lo menos leyendo sí no estoy, porque ¿para qué? Cada que uno dice cualquier cosa... Lo acaban. Bueno, eso es una vaina increíble, la imaginación para atacar. Lo agreden. Es terrible, ¿no? Terrible. Pues nos encanta que ahora se vaya a dedicar a los nietos, a la señora. Eso también es importante, sí. 6 nietos, sí. Y a trabajar, ¿no? Sí, ya es hora, porque en este desempleo... Ahora toca salir a sobrevivir. Ponemos un clasificado, Humberto de la Calle busca trabajo. Sí, con bicicleta, sí. Y aumentémoslo, está quebrado. Con domicilio, sí, a domicilio. Y con pinta nueva. Con pinta nueva, Humberto. Mil gracias por estar con nosotros hoy en la W. Esta es la W, una de